Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Sociedad. Yo soy Ricardo Neumann y hoy día me toca la difícil misión de parchar, de reemplazar a mi gran amigo Eduardo Cretón, que está ahí con actividades territoriales en la región de la Araucanía, así que espero estar a la altura. A todos les deseamos un muy feliz domingo y hoy día nos convoca un tema muy interesante porque vamos a hablar de juventud. La juventud en política, la política universitaria y también el futuro, porque hoy día los jóvenes, dentro de muchas políticas públicas que están tirando un poco el polvo de ajo a la alfombra, al final los que salen perjudicados son las futuras generaciones. Así que de esto y muchas cosas más vamos a estar hablando con un gran panel de amigos. Tenemos en primer lugar a Tomás García, presidente del Movimiento Gremial de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte por acá. Tenemos también a José Miguel Valenzuela, encargado de jóvenes del Leadership Institute, organización que prepara a los jóvenes en política. Así que, José Miguel, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Ricardo. Feliz también de compartir ahí con Tobías y Tomás. Y también tenemos a Tobías Acuña, cientista político, figura pública, podríamos decir, ya, porque de hecho esta semana te mandaste un tremendo viral en TikTok en relación a la violencia rural, ex candidato a alcalde por Pichilemu, la región de O'Higgins. Feliz de tenerte acá, Tobías. Muchas gracias, Richie, por la invitación y un gusto también compartir panel con ustedes. Feliz domingo a la gente que nos escucha. Para que se den cuenta también, yo creo que tenemos aquí muy bien representado el ciclo de vida de la política joven, digamos, porque tenemos un representante de la dirigencia estudiantil universitaria. José Miguel se dedica a la preparación de jóvenes ahí que están saliendo de la universidad, pero que entran a la política de primera línea, por decirlo de alguna forma. Y Tobías ya con una experiencia importante en política territorial, digamos, candidato a alcalde, ex concejal de Pichilemu. Así que quiero abrir los fuegos justamente con el representante estudiantil. La política universitaria, la verdad es que estábamos acostumbrados a que Chile fuera importante, digamos. Sin ir más lejos, dentro de los últimos dos grandes movimientos sociales eran llevados adelante por representantes estudiantiles. Sin ir más lejos, el año 2011 la revolución estudiantil fue de alguna manera protagonizada por personas que hoy día están sentados en la moneda. Y quería partir contigo porque pareciera que después de este salto en donde la dirigencia estudiantil se pasa al Parlamento y del Parlamento al Poder Ejecutivo directamente, de manera muy irónica, pareciera que la representación estudiantil ya no es tan importante como antes, ya no aparece tanto en los medios. No sé si será resultado de una decepción generalizada en donde toda esa esperanza que se tenía en las futuras generaciones que prometían una mejor educación y un mejor futuro, finalmente hoy día con el gobierno de Boric se ve que de alguna manera se fueron al lado contrario. Tomás García, ¿qué piensas tú de esto? ¿La representación estudiantil en Chile sigue siendo tan importante como lo era antes? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que sí, la representación estudiantil sigue siendo muy importante. Si bien hay que hacer una precisión de que es evidente que cada vez participa menos gente, cada vez la gente se interesa menos de la política universitaria y siento una desconfianza a participar de estos espacios porque de repente consideran que no trae la respuesta a los problemas que tiene la universidad. Es evidente y es importante que incluso en programas como este digamos que es importante la representación estudiantil y la política universitaria enfocada también en el servicio público, porque a día de hoy las personas que nos están mismamente gobernando son personas que vienen de la política universitaria. O sea, Gabriel Boric fue presidente de la FECH, el jefe de asesores el ex jefe de asesores, mejor dicho, Miguel Crispi también viene de la política universitaria, Camila Vallejos también, incluso Carol Cariola, sin ir más lejos, también participó de la política universitaria. De alguna manera todos los dirigentes que están diciendo han caído en desgracia. ¿Y será que la gente está medio aburrida de esta política? Y también en muchos de derecha. Yo diría que la gente está aburrida, porque en sí hay como un descontento con la política en el general. No mencionamos a Giorgio Jackson. No mencionando a Giorgio Jackson, muy importante. Pero si vamos a la pregunta como eje de la importancia de la política universitaria, es importante involucrarse. Quizá la gente le tiene una desconfianza tremenda a día de hoy, pero es importante estar porque las ideas no se defienden solas. O sea, si nosotros no tenemos a gente que piense en una sociedad más libre, que piense en la fuerza creadora de las personas, esos espacios terminan tomados por las juventudes del Frente Amplio en la universidad, que luego llegan al gobierno y hacen el desastre
que están haciendo en este momento y generan una mayor desconfianza en la juventud de las personas. Entonces, yo insto a los jóvenes a que se motiven a participar de estos espacios y que se motiven a participar de la política universitaria, porque de verdad puede generar tremendos cambios, no solo en una universidad, sino en Chile. Efectivamente, y porque pese a las decepciones a las que uno podrá estar acostumbrado con los que hoy día nos gobiernan, que partieron su vida política haciendo grandes promesas a Chile desde la dirigencia estudiantil, la dirigencia estudiantil importa. Y también es un gran semillero, creo yo, de liderazgos que quizás hemos visto una renovación de esos liderazgos por la izquierda, pero quizás la derecha todavía está un poco al debe en esa renovación generacional. José Miguel Valenzuela, tú que justamente te dedicas a la formación de jóvenes en política, ¿qué piensas tú de eso? Efectivamente, yo fui la última generación que dio la PSU, el año 2019, aquella bullada PSU, pleno estallido social, en donde un sujeto llamado Víctor Chanfreu, que estaba a cargo de esa agrupación de izquierda bastante radical, ACES, llamó a funar la PSU, etc. Yo siempre quise estudiar en la Católica principalmente por la fuerza que tenía también la representación, la fuerza estudiantil, la historia que tenía. Y entré a college, una especie de bachillerato, y en mi primer año fui delegado de generación. Muy entusiasmado con involucrarme en la política universitaria y todo. Los delegados de generación son como los concejales, ¿o no? Como tratando de hacer una analogía... Podría ser algo parecido, claro. Para las personas que nos ven y que quizás no están tan interiorizadas con la política estudiantil. Y que llevan las problemáticas de la generación al consejo de delegado. Perfecto. La cuestión es que en mi primer consejo de delegado, cuando yo me doy cuenta que la discusión estaba en torno a renuncia a Piñera, en torno a atacar el sistema neoliberal, yo me di cuenta que estaba siendo totalmente instrumentalizado estos canales, no para ayudar a los alumnos, sino que para servir a cierta ideología que en la práctica no aportaban absolutamente en nada a los alumnos. Desde ahí entré a trabajar a la Fundación Leadership Institute, sin quedarme de brazos cruzados. Me motivó mucho más poder hacer ese trabajo quizás desde afuera, y es ahí que llevo ya cerca de 3 años formando jóvenes, escolares, universitarios, etcétera, propiciando distintas instancias para poder involucrarse en los distintos espacios y dar esa batalla cultural también. Así como ha cambiado, creo yo, la percepción de la importancia de la representación estudiantil, creo que en los últimos 10, 15 años, yo todavía patudamente digo que soy joven, yo salí de la universidad más o menos en ese periodo, digamos. Joven. ¿Ha cambiado la dinámica cultural de la vida universitaria? Yo hoy día veo que, por ejemplo, para hacer un asado en el patio de la universidad, antes era llegar y espontáneamente los alumnos se juntan. La vida universitaria es algo propiamente normal y natural dentro de la experiencia universitaria. Y hoy día como que me da la impresión que la cultura woke tiene medio burocratizado ese mundo. Hay que, a través de las direcciones de asuntos estudiantiles, hay que llenar formularios, explicar por qué nos estamos juntando, y lo que en algún momento era una expresión natural y espontánea de la vida universitaria, hoy día pareciera que hay que pedir muchos permisos justamente para evitar posibles situaciones de abuso, acoso, en fin. Y quiero volver contigo, Tomás, justamente por eso. Tú que, digamos, todavía estás en la universidad, yo ya la dejé hace algunos años. ¿Sientes que ha cambiado eso? ¿Sientes que también quizás las direcciones de asuntos estudiantiles de manera paternalista tratan de abarcar cosas que antes abarcaba justamente la política universitaria? O sea, desde organizar una fiesta a las becas, que eran banderas de lucha importantes dentro de la política universitaria. Hoy día quizá hay una instancia formal, regular dentro de la universidad que se encarga, insisto, quizás de manera media paternalista de estas cosas que antes eran labor de los mismos estudiantes. Entonces, ¿qué opinas tú de este cambio, digámoslo, cultural dentro de la experiencia universitaria en Chile? No, totalmente, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con lo que están mencionando. De hecho, antes de venir a la radio yo venía leyendo un decreto de rectoría del año 2012 que hablaba sobre la regulación sobre los usos de espacio en la universidad. Precisamente mencionaba el hecho de el pedir con el tiempo el espacio para hacer ciertas actividades, el pedir con más tiempo para poder hacer actividades en una sala y distintas cosas, lo que básicamente ha motivado en ese sentido la creación de la DAE, que toma los espacios que antes estaban tomados por la representación estudiantil. O sea, antes teníamos federaciones, por ejemplo, en la Universidad Católica, que te sacaban adelante voluntariados, trabajos, las mismas becas, que te sacaban becas, te sacaban preuniversitarios, te sacaban proyectos realmente importantes, y que a fin de cuentas lo que provoca a día de hoy en las federaciones, que tienen que ser todas sus cosas aprobadas por la universidad, es que se terminan transformando como en una especie de juventudes de un rector. En ese sentido,
En este momento estamos en un cambio de rectoría en la universidad y esperamos que haya un cambio de dirección en lo que es la universidad. El nuevo rector de la Hiera algo dijo también de eso algo en su mencionó discurso inaugural, eso que había que recuperar la vida universitaria, que había que recuperar Sí, los espacios mira. propiamente universitarios. Yo creo que esos cambios van con darle la libertad a los estudiantes de poder desarrollarse en la universidad. A día de hoy vemos estudiantes que van a la universidad meramente a obtener meras pericias técnicas en vez de aprender lo que realmente se aprende a la universidad, que es aprender a servir a nuestro país y a nuestros compañeros. O sea, sentimos que en ese sentido la universidad ha perdido su enfoque de formar personas, sino que se ha dedicado más a formar profesionales con tremendos currículum para poder obtener un gran futuro laboral. De hecho, y eso significa, por ejemplo, en que a día de hoy las personas y el perfil de ingreso a la universidad va cambiando y se va empeorando. O sea, a día de hoy, ¿quién es la persona, por ejemplo, referente de la Universidad Católica que más se menciona? Por ejemplo, sin ir más lejos, Hermosilla. A día de hoy, eso ha devaluado en ese sentido la calidad de profesionales y de personas, sobre todo, que salen de la universidad. Y siento que en ese sentido la universidad y instituciones como la ADE tienen que ir al apoyo de nuestros compañeros, al apoyo de las distintas iniciativas Pero estudiantiles. sin ahogar esa espontaneidad propia de la vida universitaria que, Totalmente. ojo, no quiero que se entienda como que estamos alegando que ahora hacer un carrete en la universidad es más difícil. Efectivamente entiendo que lo es. Efectivamente lo es. Pero finalmente las experiencias de vida universitaria eran instancias de oportunidad para desarrollar un montón de fundamentales. de capacidades de servicio. Y quiero pasar contigo todavía justamente, tú, bueno, has trabajado en gobiernos regionales, has sido Sí, concejal, sí. candidato a alcalde, efectivamente te ha tocado en la vida real, digamos, en la política de primera línea, desarrollar, creo yo, un montón de capacidades que probablemente adquiriste en la vida universitaria. Así Quizás es. ese es el tema de fondo. No es que Sí. ahora sea más difícil hacer un asado en los patios de la universidad, sino que la universidad pierde esa naturaleza de preparar a personas integrales. Y tal como decía Tomás, de repente se enfoca mucho en el desarrollo de expertise técnica o utilizarla en un eventual futuro laboral, pero se pierde el desarrollo de capacidades de servicio. Tú como servidor público, ¿qué tienes que decir en relación a eso? Bueno, yo creo que, y a propósito de lo que hablabais, de la importancia de la política en la universidad y en su rol de formación de futuros líderes, yo creo que es muy difícil encontrar políticos que no hayan tenido una vida política universitaria activa. Sin ir más lejos, yo fui presidente de mi facultad, de la Facultad de Gobierno, y además ayudé a formar el centro de estudiantes en mi universidad. Pero creo que es innegable reconocer que la marca de ser dirigente estudiantil está muy, muy desprestigiada, porque, como se mencionó anteriormente, el ascenso de quienes hoy día nos gobiernan, desde que fueron dirigentes estudiantiles hasta que llegan a la moneda, fue muy vertiginoso, fue muy rápido. Y además, la manera en que ellos ejercieron su labor parlamentaria fue muy estudiantil también. Muy asambleísta, súper informal, súper radical. Tensionadora. Y creo que aquí es imposible no hablar de cómo se han radicalizado también los movimientos. Tú lo mencionabas también con Chanfró y tantas otras escenas lamentables que hemos visto en los últimos años. Que esto también responde al sistema político que nos rige, porque se cae el sistema binominal, se radicaliza, se aumenta la representatividad, está demostradísimo en todos los sistemas políticos que cuando tú aumentas la representatividad en un sistema legislativo, disminuye la efectividad y se radicalizan también las posiciones porque tienes un espectro más grande y eso dificulta el trabajo legislativo, y eso sin duda alguna fue chorreando de alguna manera también a las juventudes que vieron que es factible ser un radical y ser sumamente extremo en contextos muy institucionales. Y en un sistema político tan atomizado que el ser extremo Absolutamente. se privilegia en un Totalmente. voto donde hay Entonces, que, digamos, manejar caudillistamente al nicho nomás. Entonces el que grita más fuerte gana. Y eso yo siento que se arraigó mucho en la universidad, y es una pena, porque el resultado es lo que vemos hoy día. O sea, el estallido social y cómo nos ha costado hasta el día de hoy poder recomponer el tejido político para poder volver a conversar en calma. Exacto. Ricardo, déjame meter la cuchara ahí. Por favor. Yo creo que también la desafección del estudiantado por involucrarse en la política universitaria no pasa solo por el hecho de que no se materializan ayudas concretas al estudiantado, sino que también porque se levantan consignas y suben posteo en Instagram muy bonito, pero que en la práctica no se condice. El movimiento feminista y los movimientos universitarios feministas, cómo enarbolaban y cómo con
con una euforia levantaban ciertas banderas del feminismo cuando estaba el gobierno de Piñera, pero ahora vimos que con el caso Monsalve y tantos otros casos es un silencio casi cómplice. Sí. Entonces, también eso produce cierta frustración y decir claramente un oportunismo y no están ahí levantando las banderas por convicción. Efectivamente, ven que finalmente mucha palabra, mucho ruido y pocas nueces. Palabrería barata. Incluso, como colaborando aquí en todo lo que se está mencionando, yo lo digo como gremialista, Jaime Guzmán tiene un discurso que habla de algo tan preciso y tan importante, que habla sobre que si los mejores de nosotros no nos dedicamos al servicio público, no nos quejemos después del país que van a vivir nuestros hijos, quizá con mucho dinero, pero con las almas vacías, decía. Y eso hace mucho sentido, porque de repente uno siente que muchos talentos en la universidad se pierden, porque no se dedican en ese sentido a impactar dentro de la universidad y quizás se dedican a otras cosas. Y yo lo que creo personalmente es que las mejores personas se tienen que dedicar a esto. Antiguamente los representantes estudiantiles eran los mejores estudiantes, eran los mejores de sus carreras, eran un ejemplo a seguir para sus compañeros. Y hoy día estamos acostumbrados a que los representantes estudiantiles, sin ir más lejos, el presidente de la República no terminó su carrera o se demoran muchos años. Más que fama de Mateo, tienen fama de porro. Hay que reivindicar, evidentemente, la labor estudiantil, y quiero terminar este primer bloque con una pregunta abierta para todos, porque efectivamente vimos que de manera, la verdad es que ya a estas alturas podemos decir con todas sus letras, bien lamentable, donde vimos una generación de representación estudiantil que desde la izquierda prometía mejor educación, y hoy día, 10, 15 años después, nos damos cuenta que la educación está peor que nunca, especialmente esa educación pública que estos dirigentes decían reivindicar. Hemos visto cómo ha muerto la calidad de establecimientos insignes como el Instituto Nacional, el Liceo Carmela Carvajal. La izquierda tuvo, al parecer, su renovación con resultados bien lamentables. ¿Consideran ustedes que a la derecha le falta esa renovación? Pasemos por los tres. Partimos contigo, Tobías. Mira, la verdad yo creo que hay algunos actores interesantes. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Agustín Iglesias. Creo que él rescata un principio que es muy valioso, que es dedicar tu vida con sacrificio al servicio público, o sea, haber seguido vivir Independencia hace muchos años y no este turismo electoral, digamos, de ir a buscar los votos. Creo que es muy importante lo que está haciendo él, y en una posición de alcalde también, que es un rol bien sacrificado, y eso yo lo he visto de manera muy positiva. El mismo trabajo que estás haciendo tú, Ricardo, que en Colchagua fue muy muy potente, y que espero que también este año se pueda también consolidar en un rol de mayor influencia. Te agradezco el aviso, y aprovechamos de saludar a 99.1 que nos escucha en San Fernando. Toda la gente de Colchagua y Cardenal Caro. Colchagua, Cardenal Caro y Cachapual. Chapual, exactamente, toda la región. Pero la verdad es que sí, creo que nos faltan rostros nuevos, pero creo que es transversal, porque si uno ve la vereda al frente, tenéis obviamente al Bullao Bobanovich y quizás uno que otro rostro más, pero también están muy desprestigiados. Entonces siento que después de este boom que hubo, ha venido un letargo importante, y creo que hay que trabajar fuerte para poder revertir eso, porque, a ver, si algo se derrumbó, es que por ser joven es bueno. Ese principio se acabó. Entonces, tenemos que tener más participación, pero creo que tenemos que volver a darle la importancia que tienen los asuntos públicos. Esto lo hablábamos antes de empezar el programa. Yo creo que hay que volver a respetar las instituciones. La izquierda trató de instalar esta especie de superioridad moral de la juventud. Qué mejor ejemplo que Giorgio Jackson diciendo que tenemos otra entidad moral que nos antecede. Y la verdad es que eso es mentira. O sea, la entidad moral está equitativamente compartida dentro de las generaciones. Creo que fue un error de esta izquierda joven que hoy día nos gobierna el tratar de hacer creerle a la gente que el ser joven era necesariamente un sinónimo de pureza moral, de pureza ideológica, pero también dentro de la dinámica de Semillero hemos visto que la derecha quizás está un poco al debe, no por la juventud como un fin en sí mismo, sino que efectivamente por la necesidad de renovación de rostros, más allá si son jóvenes o no, de renovación de dinámicas políticas importantes. Y ahí, José Miguel, desde el Leadership Institute, no sé cómo ves todo este tema. ¿Estamos al debe de renovación generacional?
quizás para no quedarnos solamente en lo generacional, de renovación de nuevos rostros, de quizás una forma también de hacer política de manera distinta, porque la izquierda pasó desde la mesada de los papitos en la universidad directamente a ganar 8 o 9 millones al Congreso. Quizás los jóvenes de derecha se han dado una vuelta más larga, han pasado por la sociedad civil, han vivido la vida real, digamos, han trabajado en trabajos reales que quizás también les da la oportunidad de estar conectados mucho más con la realidad, cosa que lamentablemente los que nos gobiernan, que fue la renovación de la izquierda, han demostrado que están totalmente desconectados. Totalmente, y agrego un punto. Antes, hace algunas décadas, el único mecanismo para empezar una carrera, involucrarse en política, era por la dirigencia estudiantil universitaria. Ahora vemos que hay un abanico más amplio de posibilidades con los centros de estudios, con las fundaciones como el Leadership. A mí me toca literal todas las semanas desde hace 3 años compartir con distintos líderes escolares y universitarios que, si bien muchas veces no están involucrados directamente en la dirigencia estudiantil universitaria, se involucran desde diferentes espacios. Entonces yo creo que ese semillero existe y ese fruto lo vamos a ver. Sin embargo, claro, en la medida en que la política universitaria no materialice ayudas concretas al estudiantado, va a ser muy difícil ver que se entusiasme gente buena, que esté bien preparada y todo para involucrarse. Yo ahí destaco el trabajo de Tomás, que lo conversábamos antes también, la capacidad de poder involucrar nuevos jóvenes que se estén reencantando un poco con la política universitaria, pero es tanta la desafección que esto no es algo de la noche a la mañana, o sea, es un proceso paulatino también. Estamos en Más Sociedad con José Miguel Valenzuela, Leadership Institute, Tomás García del Movimiento Gremial de la Universidad Católica y Tobías Acuña, gran representante de la región de O'Higgins. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Bienvenidos de vuelta a Más Sociedad. Estamos hablando de juventud, de política y de futuro. Y me quiero ir al futuro. Porque ya hablamos de política universitaria, hemos hablado también de cómo quizá está un poco desconectado el puente entre esa política universitaria y la política de primera línea. ¿Y por qué lo digo? Porque pareciera que en la política de primera línea los jóvenes están siendo bien perjudicados. Justamente porque están ausentes de la discusión política. Vemos como una reforma de pensiones, de nuevo, es como esconder polvo debajo de la alfombra, pan para hoy, hambre para mañana, y uno de los problemas más grandes de este sistema medio Frankenstein que salió en la reforma de pensiones es que las generaciones que vienen van a sufrir obviamente mucho más que las generaciones actuales. Chile está teniendo una tasa de natalidad a la baja, la famosa tasa de reemplazo vital en cualquier sistema previsional, en donde los que trabajan actualmente evidentemente tienen que idealmente ser más que los que se van jubilando. Esa, digamos, pirámide está totalmente invertida hoy en día, lo que hace que justamente los sistemas de reparto sean un fracaso en todos los lugares donde se hayan implementado. Chile acaba de salir de una discusión profunda en el tema previsional, pero se está hablando ahora nuevamente de discusión en temas de financiamiento estudiantil. El CAE se está reemplazando por un sistema de aporte tipo impuesto a los profesionales, o sea, nuevamente volvemos a un sistema de reparto donde los profesionales que egresan pareciera que tienen que financiar a los profesionales, a los futuros profesionales, los estudiantes que ingresan en la misma dinámica de pirámide invertida que un sistema de reparto. Entonces vemos un montón de elementos que finalmente están haciendo que las generaciones que vienen, las generaciones del futuro, tengan una vida más complicada. Yo creo, sin ir más lejos, que en Chile probablemente, y lo digo yo como padre de 3 hijas, somos la primera generación que tiene la duda de si nuestros hijos van a vivir en un Chile mejor que en el que nos tocó vivir y en el que nos tocó crecer a nosotros. Hay un montón de incertidumbres laborales, incertidumbres tributarias. ¿Para qué decir también que esa incertidumbre nos lleva nuevamente a una baja en la tasa de natalidad? Los jóvenes cada vez están pensando menos en tener hijos, y con el perrijo o con el gato pareciera que es suficiente, y tenemos un perrito y un gatito que juegan solos sin niños. Está complicado desde el punto de vista cultural esta proyección de Chile, y quiero volver contigo, Tobías. ¿Cómo lo ves tú? Tú también eres padre de familia. Así es. A diferencia, entiendo yo, de los otros dos, otros dos invitados. ¿Cómo ves tú
complicación media estructural que está teniendo hoy en día ser joven. Es complejo, es muy complejo. De partida nosotros vivimos en un país que es carísimo. Y cuando hablamos de cuánto cuesta un país, es inevitable hacer la relación entre ingresos y los precios. Porque, por ejemplo, si tú evaluás Australia, que tú decís, chuta, Australia también es súper caro, pero en Australia por hacer la pega más básica te depositan todos los viernes $800 en la cuenta. Entonces, las dimensiones son absolutamente distintas. Vivimos en un país carísimo. Y eso se ha reflejado mucho en la vida de los jóvenes. De partida, las tasas de interés para poder acceder a una casa hoy día son muchísimo más altas de lo que les tocó a nuestros padres. Y lo que hace muy poco tiempo era que hace 10 años o 8 años uno podía optar a tasas de entre 2 y 3% y hoy día están mucho más cercanos a un 5, un 6. Entonces la verdad es que es muy muy difícil poder soñar con una vida más convencional, digamos, de poder comprar una casa, de poder tener hijos. Hoy día los colegios cuestan entre 400, 500, 600 mil pesos y sabemos todos lo que ha pasado con la educación pública. Entonces no hay muchos incentivos para poder descansar en la educación pública y que tu hijo van a poder estudiar de manera gratuita. Eso es algo que ya se erradicó de la ecuación. La gente prende la televisión y ve lo que está pasando en el Instituto Nacional, que cuando yo estaba en el colegio yo decía, wow, él es del Instituto Nacional, era motivo de gran admiración y hoy día uno siente pena por los muchachos que tienen que estar encerrados ahí conviviendo con situaciones que son muy, muy lamentables y tremendamente violentas. Entonces, la verdad es que hoy hay un escenario que no te llama para nada a tener hijos. De hecho, yo tengo 2 y con esto ya cerramos, ¿no? Está caro el kilo guagua, está dicen por ahí. bastante caro el kilo guagua. Y además también, y hay que decirlo, está muy costoso para las mujeres tener Así hijos es. y no solamente en Así cuanto, es. digamos, el costo literal de los pañales, la ropa, Una sino brutalidad. que se da esta dicotomía entre la maternidad Mm. y la vida profesional, la carrera Absolutamente. profesional. Entonces, hoy día está difícil acceso a la vivienda, está difícil Mm. la maternidad por las brechas de género, en fin. Quiero pasar justamente contigo, Tomás, porque yo sé que tienes algo que decir al respecto, pero quiero asociarlo también al tema del financiamiento de la educación superior. Totalmente. Porque finalmente se establece como un nuevo sistema de reparto en donde los profesionales recién egresados, en un contexto en donde te exigen experiencia laboral para tener un trabajo, pero esos primeros Claro. años de experiencia laboral, como uno los adquiere, y más encima pareciera que a estos recién egresados les van a imponer un impuesto para aquellos que están ingresando a la educación superior y que ni siquiera hay certeza si van a egresar o no. Entonces, ¿está mal repartido el chancho en ese sentido? O sea, ¿es justo que los jóvenes paguen un impuesto por haber estudiado? Me gustaría, eso sí, partir algo con lo que estaba mencionando todavía, es que yo creo que igual es importante hacer el análisis de algo de que los tan bullosos 30 años que se mencionan, quizá tuvieron un tremendo desarrollo material dentro de nuestra sociedad, pero sí dañaron totalmente lo que yo considero la institución familiar. A día de hoy las personas están más preocupadas de el desarrollo personal, de qué significa cómo me voy a comprar una casa, cómo me voy a desarrollar yo profesionalmente y cómo yo voy a desarrollarme en vez de cómo yo voy a crear una familia. En ese sentido, hemos tenido una sociedad que está cada día más individual, más que pensar en lo familiar, y es porque incluso las políticas públicas y la política se ha centrado más en el individuo que en lo que es el núcleo fundamental de nuestra sociedad, que es la familia. Dicho esto, es evidente que la educación alguien la tiene que pagar porque, como erróneamente piensa la izquierda, las cosas sí salen plata, hay que pagarlas. Y alguien se tiene que hacer cargo y evidentemente no se puede hacer cargo de todo el Estado porque si no sería un rotundo fracaso. Dicho eso, probar con una especie de sistema de reparto, cobrarle un impuesto a los que ya están trabajando, yo considero que sería algo absolutamente injusto porque le quitaría la motivación a día de hoy a las personas para estudiar. ¿Cuál sería la motivación de una persona, por ejemplo, a estudiar una carrera de menor rédito económico? Si es que cuando uno salga de la universidad te van a... O sea, ya tienes problemas con pagar el CAE, ya tienes problemas con pagar distintas cosas y además te van a poner un impuesto por haberte esforzado y haber logrado sacar una carrera universitaria. O sea, creo que es algo absolutamente regresivo al desarrollo de las personas. Cuando más encima el desempleo bullante al que nos tiene acostumbrado este gobierno hace que ni siquiera uno tenga la certeza de, con el cartón en mano, ser empleado. Claro, Lograr entrar al mundo laboral. Yo personalmente que estudio Derecho, es increíble que uno
pasa por afuera de la Corte Suprema y ve la cantidad de abogados que salen, uno dice, ¿quedará espacio para uno más realmente? Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno debería quizá ponerle énfasis a otro tipo de educaciones que no se mencionan tanto, por ejemplo, la educación técnico superior. Es en ese espacio en donde yo creo que el gobierno tiene que cambiar como su sentido de hablar de las universidades solamente y hablar sobre el FES, el CAE y empezar a hablar de la educación primaria, empezar a hablar de educación técnica superior y otros tipos de educaciones que pueden desarrollar en ese sentido a las distintas personas. Efectivamente, hay un fenómeno cultural también que se está incubando justamente por esta situación de los cesantes ilustrados. O sea, evidentemente dentro de las cosas buenas que tienen los 30 años, como tú mencionabas, es que el acceso a la universidad se multiplicó de manera súper positiva. Sí. Pero por otro lado, empezaron a surgir un montón de universidades, un montón de carreras, lo que dices tú con derecho es un ejemplo evidente, donde pareciera que la cantidad de profesionales es mucho mayor a la cantidad de cupos que puede desarrollar el mercado laboral. Y eso, vuelvo al tema cultural, creo yo que está generando una frustración tremenda en las generaciones jóvenes. Sí. Porque vivimos en un Chile en donde a nuestra generación se le prometió que si uno se esforzaba, que si uno tenía buenas notas y entraba a la universidad, básicamente uno iba a tener la vida asegurada. Y hoy día vemos a generaciones de jóvenes que se sacaron la cresta para tener el título universitario y hoy día están trabajando probablemente de Uber. Absolutamente. Con todo el respeto y el cariño que yo les tengo a los Uber, el fenómeno que quiero resaltar es finalmente cómo hoy día estamos generando una frustración en una juventud a la que se le prometió algo que Chile, sobre todo por los malos gobiernos que hemos tenido, por el mal gobierno que hemos tenido actualmente y que parte también con los obstáculos que tuvo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, hay que decirlo con todas sus letras, no está siendo capaz de prometer esa vida que quizá a la generación de nuestros padres o incluso a la de nuestros hermanos mayores sí le prometía. ¿Ves ese tema, José Miguel, como un tema relevante dentro de la formación de los jóvenes que quieren dedicarse a política y con los que tú tienes contacto? Totalmente. Yo creo que lo que tú comentabas, Ricardo, y como conversamos acá, tiene nombre y apellido y podemos sacar muchos profesionales al año y poder tener unas tasas de educación superior muy bien posicionadas a nivel mundial, pero si es que no acompañamos eso con un crecimiento y con hacer atractivo también para las empresas, poder invertir y atraer jóvenes, es muy difícil y suena muy bonito y quedan eslóganes, pero si a las empresas les seguimos poniendo trabas, seguimos poniendo que tienen que tener cuotas, que tienen que pagar más impuestos, que tienen que pagar el sueldo mínimo y eso no se condice con su capacidad de pago también, lo estamos ahogando. Sí. Y por supuesto que eso hace mucho más difícil poder meter a más jóvenes, poder involucrar a más jóvenes en la masa laboral. Y por supuesto que es frustrante. Venimos de una generación en donde los últimos 30 años el sueño de la casa propia era real. Y se fumó. Y se fumó. Sí, y se fumó. Y eso tiene nombre y apellido y son malas políticas públicas. Es los retiros que subieron la tasa hipotecaria. Sí, totalmente. Es la cantidad de burocracia y de años que tiene que pasar también los subsidios habitacionales que en promedio están entre 14 y 18 años para poder adquirir el sueño en la casa propia. O sea, cada vez es más difícil y eso obviamente le pega a los jóvenes. Totalmente, y volvemos a lo de antes. O sea, un gobierno que viene en los últimos 20 años promoviendo ser el gobierno feminista, el gobierno con otra ética, el gobierno que va a promover más oportunidades para los jóvenes. El gobierno de los jóvenes, sin ir más lejos. El gobierno de los jóvenes y que cada una de las banderas que han levantado, que han enarbolado y pregonado con tanta fuerza, se han esfumado. O sea, ha sido bonitos eslóganes que en la práctica no se han logrado materializar. No, y el rotundo fracaso del gobierno de los jóvenes es que hace pocos meses le estaban pidiendo a gritos que volviera Michelle Bachelet para ser candidata, para salvarlas del desastre que hicieron. Los mismos jóvenes, los jóvenes que se sentían con superioridad moral frente a los que los antecedieron, ruegan por la generación que los antecedió, ¿no? Y lo terrible de esto es que no es muy distinto a lo que vemos en la política universitaria, solo que ampliado a macro. La desafección, como hablábamos antes, del estudiantado por la política universitaria, es lo mismo que pasa a nivel nacional. Efectivamente. Bonitos eslóganes que no se cumplen. ¿Y cómo se van a motivar los jóvenes en entrar en política si ven que los jóvenes que entraron a la primera línea de la política que hoy día nos gobierna, totalmente, lo han hecho tan mal? Y es importante lo que tú dices y con eso quiero pasar contigo, Tobías, porque efectivamente cada una de las banderas que enarbolaron han fracasado totalmente. Todas. Hablábamos de la educación, como finalmente hoy día nos damos cuenta que era puro humo. El gobierno de los jóvenes, el gobierno de las oportunidades, Boric lo va a cambiar todo y efectivamente pareciera que lo cambió todo, pero para peor. Así es. Oye, yo creo que también hay un punto respecto a la propuesta del ministro Cataldo en términos de educación.
que es un reflejo y es súper sintomático de cómo, primero, cómo se enfrentan las políticas públicas y segundo también de un actuar absolutamente ideologizado. O sea, cada vez que tenemos un problema, en este caso, cómo financiamos la educación universitaria, que de partida yo no sé hasta qué punto es necesario que el Estado tenga que buscar una manera de financiar educación universitaria, cuando, como bien tú dices, está de más y hay una cantidad y hay un exceso de población universitaria. ¿Por qué no pensamos en potenciar carreras técnicas? Hoy día hay empleadas domésticas que ganan más que un arquitecto titulado. Entonces, ¿por qué no buscamos potenciar alternativas a la institución de la universidad? Y además, o sea, enfrentando este, entre comillas, problema de cómo financiamos la universidad, siempre la respuesta es la misma: impuestos. O sea, y ahí es donde a mí yo me alarmo, porque ¿en qué momento nosotros vamos a entender que el sistema político y el sistema tributario tiene una frontera de posibilidad de producción? O sea, es impresionante hoy día que el presidente, enrostrándole a un economista como si fuera la gran victoria de su gobierno, que está creciendo un 2.6%. O sea, un crecimiento absolutamente mediocre y un crecimiento que no te sirve para poder hacer todas las cosas que prometen. ¿Cómo tú pretendí ahora agregar un nuevo impuesto para poder hacer que toda la gente pueda estudiar? Bueno, él hablaba de ciertos quintiles, pero al final va a ir construyendo nuevos impuestos que todos sabemos que una vez que nace un impuesto no muere nunca más. Y la recaudación es inversamente proporcional. Exacto. O sea, mientras tú más grabas, menos es la recaudación. Y ahí volvemos a algo que tú dices que es muy importante: ¿cómo nos hemos olvidado del crecimiento? Cuando nosotros aumentamos un solo punto de crecimiento, y esto es lo que, por eso yo agradecí tanto hace algunos meses cuando el presidente Frei, con coraje, se paró y dijo que era mediocre y negligente e impresentable el nivel de crecimiento que teníamos hoy día. Un punto de crecimiento son entre 30.000 y 40.000 empleos nuevos. Un punto de crecimiento agrega a las arcas fiscales 1.500 millones de dólares sin agregar un solo punto de impuesto. Entonces, incluso podríamos decir que no hay nada más socialista que disminuir impuestos. Si queremos que el Estado sea más rico, tenemos que crecer. Efectivamente. Totalmente. El mismo presidente Piñera lo decía, que no hay mejor política social que el crecimiento económico. Y lamentablemente, dentro de esta batalla cultural en la que los que creemos en la idea de la libertad, de alguna forma, yo creo que se está recuperando terreno, pero se ha fracasado en la última década, es que se instaló la idea de que subir impuestos era igual a subir recaudación fiscal, de que subir impuestos era igual a mejorar los derechos sociales, y eso no es así. Sin ir más lejos, la última reforma tributaria importante que ahogó totalmente el crecimiento del país, que fue en Bachelet 2, se subieron los impuestos, pero la recaudación fiscal fue menor. Y aquí yo quiero cerrar con una reflexión de círculo vicioso que se da. Porque al subir los impuestos, al poner cargas dentro de, sobre todo, las generaciones jóvenes que están recién empezando su vida laboral, a las que se les dificulta el acceso al mercado laboral formal, lo único que favorecen esos impuestos altos y esas dificultades es a la informalidad. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? El trabajo informal, que hoy día está creciendo cada vez más, es un trabajo que no recauda. Así es un trabajo que no paga impuestos, un trabajo que no contribuye al crecimiento formal del país. Entonces se da una especie de círculo vicioso, porque justamente por tratar de mejorar los problemas sociales que hay en Chile, se dice: subamos los impuestos, se suben los impuestos, se baja la recaudación, sube la informalidad, y al final terminamos retrocediendo como país, que es lo que hemos visto justamente desde Bachelet 2. Así es. Sí, Richie, creo que, si no me equivoco, es 2.1 la tasa de natalidad promedio mundial. Chile está por debajo de sobre eso. Y vemos cómo también el crecimiento económico puede afectar en este tipo de cosas. O sea, vemos el caso de Hungría. Hungría tenía una tasa de natalidad de 1.2 y logró revertir esto. Ahora está en 1.5, cosa que parece poca, pero es bien significante, por medio de incentivos económicos también. Bajas de impuestos si es que uno tiene más de cierto hijo. Entonces también tiene un impacto puntual en ese tipo de políticas públicas. Bueno, yo ahí quería profundizar un poco en el tema de la natalidad, que es un problema importante. Y se ha puesto sobre la mesa porque el INE, en su anuario de estadísticas, lanzó la tasa global de fecundidad. Y eso fue lo que prendió todas las alarmas. Nosotros el 2022 teníamos un 1.25 y pasamos al 2023 con 1.16. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que mide la tasa de fecundidad? La tasa global de fecundidad. Lo que mide es cuántos hijos tiene una mujer en su
en su edad fértil, que es entre los 15 y los 49 años. Hoy día una mujer promedio tiene 1.16 y es una cifra crítica porque eso significa que no tenemos una tasa de retorno. Y además, en la vereda del frente, en las defunciones, vemos que las defunciones están disminuyendo. O sea, los adultos mayores viven cada vez más, hay más esperanza de vida. Entonces esto lo que hace es dar vuelta a la pirámide demográfica y se empieza a configurar un escenario que es súper, súper complejo. Y con esto termino. Si queremos compararlo a nivel internacional, salió el World Population Prospect, que compara 260 países y sus tasas de natalidad, y Chile está entre los 15 países que tienen menos tasas de natalidad. O sea, hay solamente 14 países más que crecen menos que Chile. Es muy, muy preocupante. Y yo creo que finalmente, y para cerrar este bloque quizás con una reflexión, es que no es solamente un tema económico. Finalmente Chile, a diferencia de lo que era en las décadas anteriores, está siendo un país donde efectivamente pareciera que tener hijos ya no es tan atractivo. Pareciera que el futuro ya no es tan atractivo. Sí. Y eso evidentemente es preocupante, no solamente por un tema, insisto, económico o de cómo se invierte la pirámide demográfica y eso genera un montón de problemas sociales, sino que es un tema cultural. O sea, totalmente. Vivimos en un país donde probablemente nuestra generación sea la primera generación donde tener hijos ya no es tan atractivo como todas las generaciones que nos antecedieron. Y eso evidentemente es un problema grave para cualquier país. Total. Estamos en Más Sociedad conversando de juventud, política y futuro. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Volvemos con Más Sociedad. Estamos con José Miguel Valenzuela del Leadership Institute, Tomás García, presidente del Movimiento Gremial de la Universidad Católica, y Tobías Acuña, importante representante político de mi querida región de O'Higgins, a la que le mandamos muchos saludos. Y por supuesto tenemos que mencionar a los que hacen posible que exista este espacio de conversación y reflexión. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Ha sido una interesante conversación. La verdad es que la juventud como tópico no ha sido un tema en los últimos años dentro de la política. Por eso yo creo que ha sido un privilegio conversar con ustedes que están desde distintas veredas, insisto, como decía al principio, desde distintos momentos de la juventud relacionada con la política, involucrados con este tema. Quiero aprovechar estos últimos minutitos para que le hablen a nuestros auditores y también a la gente que nos ve a través de Agricultura TV con sus reflexiones finales, sus descargos, lo que quieran. El momento es libre. 1 minuto, 30 segundos cada uno. Partimos contigo, Tomás García. Oye, muchas gracias, Richie, por la invitación. De verdad que es un gusto y muy necesario también que estemos los jóvenes involucrados en esto del debate público y en la defensa de las ideas. Yo me quiero detener a invitarlos a participar, a los jóvenes. Yo creo que muchos deben estar decepcionados, muchos deben creer que quizás su vida no está en esto, no está en el servicio público, pero decirles que lo necesitamos a cada uno de ellos para que sigan impactando en esto y hacer un mejor país. En ese sentido, Jaime Guzmán nos hablaba de que es necesario dedicarse al servicio público, son necesarios los servidores y invitarlos a participar en su universidad, involúcrense, métanse a los centros de alumnos, participen de elecciones de delegados porque necesitamos a los mejores para tener mejores universidades, mejores profesionales que salgan a estar en Chile. Así que los dejo invitados a seguir también las redes del movimiento gremial. Voy a aprovechar de... No solamente la Universidad Católica, no solamente de la Universidad gremial Católica. Está repartido por todo Chile. Muchas universidades, así que sigan. Y si no tienen movimientos gremiales en su universidad, creen movimientos gremiales. Los invito a involucrarse, porque yo personalmente lo considero un deber de parte de los jóvenes para cambiar la imagen que este mal gobierno, que en algo estamos de acuerdo con Carol Caviola, es lo peor que les pudo haber pasado a los jóvenes. Efectivamente. José Miguel Valenzuela. Sí, me ha tocado desde el Leadership Institute y a lo largo de todo Chile compartir con jóvenes de distintas escuelas, colegios, liceos, universidades, centros técnicos,
Y si hay algo que me ha dejado claro esta experiencia en estos años es que hay muchos jóvenes que quieren aportar y es fundamental poder ganar los espacios. Bien decía ahí Tomás que es importante involucrarse en los espacios universitarios. Muchas veces vemos que la izquierda se ha tomado los espacios con eslóganes baratos y que muchas veces no se condicen, no se materializan con ayudas concretas a la gente, al estudiantado. Y esto se ve reflejado, fiel reflejo de esa burbuja, es el gobierno. Pero involúcrense en los distintos espacios, ya sea en centros de estudio, fundaciones, centros de alumnos, etcétera. Somos muchos los jóvenes que nos queremos involucrar y es importante recuperar los espacios. Las ideas no se defienden solas y hay que estar ahí presente. Don Tobías Acuña, palabras al cierre. Bien, yo quería compartir una breve reflexión, algo que me ha estado haciendo ruido durante la última semana, lo comentamos antes de entrar. En el contexto del horrible homicidio del matrimonio en Granero, que la verdad fue muy cruento y de alguna manera fue la gota que realzó el vaso, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, dijo a los municipios que pararan el lloriqueo. Pero después, porque esa frase se robó toda la atención, pero después dice, le metimos plata a los municipios. Y algo me resonó fuerte del desdén, de la falta de formalidad, de la manera en que se refiere a la administración de los recursos públicos. Le metimos plata. Un ministro de Estado hablando con ese nivel de informalidad. Y me lleva a otro detalle, la corbata del presidente Boric, que es una choreza que él salga sin corbata en la foto de la presidencia. Las instituciones son lo más importante de un país y yo creo que llegó el momento de que volvamos a respetar las instituciones. Yo lo hablé con un exministro del Agua, Osvaldo Pucci, un gran amigo mío. Él me decía que el declive de la República comienza cuando la presidencia empieza a perder su formalidad. Así que yo creo que hay que volver a respetar las instituciones, partir de esos pequeños detalles que construyen una gran nación. Muy de acuerdo, Tobías, y efectivamente yo creo que de repente nos quedamos mucho en la crítica puntual, circunstancial a este evidentemente mal gobierno que después de 3 años podemos decir con todas sus letras que todo lo que prometían como dirigentes estudiantiles, la verdad es que ha terminado ocurriendo totalmente lo contrario, y en vez de tener un Chile con futuro, donde los jóvenes queramos desarrollarnos, tener trabajo formal, tener hijos, la verdad es que estos jóvenes que prometían futuro, que prometían educación, han finalmente desarrollado todo lo contrario. Pero insisto, más allá de esa crítica circunstancial en la que de repente nos quedamos, aquí está en juego algo mucho más profundo y creo que tú, Tobías, lo tocabas muy bien. Es la institucionalidad del país, es la seriedad. Chile nunca ha sido un país rico en recursos naturales, pero si algo teníamos era justamente ser reconocidos como un país serio, como un país que tenía reglas claras, como un país capaz de abrirse al mundo para atraer inversiones, y hoy día justamente esa falta de formalidad, como dices tú, esa indolencia de los que nos gobiernan hace que esa imagen país, que era de los pocos activos reales que teníamos, esté yéndose quizás a un punto de no retorno. Así es. Igual como se está yendo a un punto de no retorno el tema de la delincuencia. Qué bueno que resaltaste el tema de la violencia rural. Y ahí me tomo de las palabras de José Miguel y de Tomás. Los jóvenes son fundamentales. Creo yo que los que creemos en las ideas de una sociedad libre y responsable estamos al debe todavía con lograr que nuevos liderazgos, independiente de la edad, pero que nuevos liderazgos, que una nueva forma de hacer política llegue obviamente a la primera línea. Este año hay elecciones presidenciales, parlamentarias. Espero yo que evidentemente sea una oportunidad para renovar justamente la manera de hacer política, porque si no, lo único que se produce y pasa con la política estudiantil es pura desafección y declive institucional. Esto ha sido Más Sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tobías, Tomás, José Miguel. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.